Buen día, hoy vamos a hablar de tuberculosis osteoarticular. Haciendo un poco de historia, los datos que se tienen sobre la tuberculosis remontan a los estudios que se realizaron en las momias egipcias, donde se les encontró gibas dorsales y lo correlacionaron con que habían padecido ya en esa época tuberculosis secuela a un proceso pulmonar. Primeros conocimientos médicos científicos corresponden al corpus hipocrático, describe la enfermedad y la correlaciona con la patología pulmonar. Galeno la define como una ulceración de los pulmones, afección de tórax y garganta, acompañado de tos, secreciones, fiebre y consunción del cuerpo por la producción del pus de la enfermedad. Pott, hacia 1779, describe con detalle la parálisis asociada a la tuberculosis de columna por el absceso que comprimía las terminales nerviosas. Y Koch, hacia 1882, logra aislar al Bacillus, al Mycobacterium, como responsable de la enfermedad, y de ahí donde lleva el nombre de bacilo de Koch. La tuberculosis es una enfermedad que en países desarrollados ya casi no se ve estos casos, porque tiene una correlación directa entre el estado nutricional del paciente y su sistema inmunológico. O sea que hay un componente socioeconómico importante, por ende, en 2/3 partes del mundo donde la pobreza es más marcada, todavía se mantienen casos de esta patología. En la década del 40 es la tercera causa de muerte, después de procesos infecciosos o patología respiratoria. El 80% de presentaciones a nivel pulmonar y solo un 7% corresponde a una complicación en forma secundaria de síntomas osteoarticulares. Las migraciones masivas, más la pobreza, hizo que la Organización Mundial de la Salud, hacia 1993, determinara la emergencia mundial por la reagudización y la reaparición de cuadros de tuberculosis. Toda esta enfermedad asociada a procesos inmunocomprometidos como el auge del HIV, lo cual favoreció el rebrote de esta patología. La tuberculosis osteoarticular es una enfermedad inflamatoria crónica del esqueleto producida por Mycobacterium tuberculosis. Es la forma de presentación extrapulmonar la tercera en frecuencia, después de la presentación a nivel linfático y a nivel pleural. La TBC osteoarticular se produce a nivel de una siembra hematógena y se localiza en la médula roja y en tejidos linfoides subsinoviales. Los tipos de lesiones pueden ser necrosis y calcificación y tejido de granulación específico formado por células epiteloides y células gigantes. Hay dos formas de presentación de esas lesiones, puede ser tipo productivo y las de tipo necrosante, dando lo que se conoce como una osteoitis gaseosa, y otra forma granulosa, que es la menos dañina y la por ende la que va a dejar menos secuelas. Estas lesiones tienden a evolucionar con el tiempo hacia la cronicidad. O sea, hay casos que vamos a tener con la cura de la sintomatología respiratoria, pero con el tiempo siguen evolucionando estas lesiones osteoarticulares. La forma de comienzo puede ser una forma articular, propiamente dicha, y una forma ósea a través de la zona de las metáfisis, de los huesos, que es la zona donde va a acantonar el bacilo y va a desarrollar la enfermedad. Ambas pueden acompañarse de abscesos, estos pueden ser abscesos fríos o abscesos gaseosos, con poca tendencia invasora, sino por progresión de su pared por zonas vecinas que ofrecen poca resistencia a esta estructura, como pueden ser las vainas musculares o perivasculares. La lesión inicial, siempre precedida de una diseminación hematógena por una siembra basilar, puede estar a nivel óseo o a nivel sinovial, articular o a veces una presentación mixta. Realmente hicimos referencia que se ubicaba en la zona de epífisis y metáfisis de huesos largos, porque la zona de mayor irrigación, por el mayor contenido de tejido esponjoso y más raramente en los huesos cortos. Una forma de presentación articular, se ubica el bacilo en el tejido subsinovial linfoideo, va a producir lo que se llama una sinovitis tuberculosa. Es una forma más frecuente de iniciación en los niños, dura más tiempo
en dar los síntomas y en progresar la enfermedad, lo cual permite hacer un diagnóstico y de esa manera, con el tratamiento, vamos a poder controlar la evolución de la enfermedad y por ende vamos a obtener mucho menos secuelas. La forma ósea lo hace también por vía hematógena, a los extremos de los huesos largos, la zona de epífisis y metáfisis, donde se va a producir un embolo bacteriano. Se produce una reacción de tejido conjuntivo intraóseo y se va a producir la formación de lo que se llama folículo de Koster. La unión de estos folículos da un tubérculo miliar, alrededor de los cuales se forma una barrera de tejido conjuntivo vascular que actúa como cicatriz, lo cual recibe el nombre de las granulaciones. La infección de tuberculosa, caracterizada por un proceso osteolítico de destrucción, con gran escasa reparación por tejido óseo nuevo, y va dejando, cuando va proliferando, tejido fibroso gris, que se lo conoce como tejido de cicatrización. De acuerdo al origen, tiene mayor predisposición a ambientes de bajo nivel socioeconómico, lo que hace referencia a alguna mala nutrición y malos niveles higiénicos. Afecta a cualquier edad, tiene grupo etario de mayor predisposición, entre los 2 y los 5 años, entre los 18 y los 25 años, tiene relación directa la virulencia del germen con el estado nutricional del paciente. Afecta a los dos sexos por igual, ocurre en cualquier parte del mundo. Y hay dos formas que son las más comunes de presentarse. Existe el bacilo humano y el bovino generalmente en la zona Europa, con transmisión a los niños a través de la leche no pasteurizada, y en las personas mayores por la manipulación de la carne cruda. En el ser humano generalmente es más común en América y se transmite de persona a persona y con un componente netamente respiratorio. La vía de contagio, relación directa con toda la patología respiratoria, lo hace a través del esputo, la saliva, la tos, el estornudo, besos, respiración, alimentos y objetos contaminados, al cual tenemos que tener en cuenta que el compartir el mate también suele ser una forma de transmisión. La patogenia. Arrancamos siempre en un foco primario de tuberculosis a nivel pulmonar. Este foco va a producir una siembra basilar por vía sanguínea y la cual puede ir directamente por las arterias nutricias a los huesos largos y ubicarse en las epífisis y provocar ahí la enfermedad, y si no, en forma secundaria, primero lo hace en un foco renal o urogenital y de ahí por una segunda siembra basilar puede llegar al hueso y dar la sintomatología de acuerdo si sea a nivel óseo o si no a nivel articular. Acá podemos observar una radiografía típica de un paciente de una tuberculosis con imagen cavitada en el borde superior derecho con infiltrados periliares característicos de este tipo de enfermedad. Habíamos hecho mención anteriormente que muchas veces cuando la localización pulmonar había mejorado, había curado y el compromiso osteoarticular seguía evolucionando con el tiempo en forma crónica. Por ende, si tenemos una radiografía normal, no autoriza al clínico a descartar de que el proceso osteoarticular no sea de origen tuberculoso. 50% de las patologías osteoarticular por tuberculosis se acompañan de radiografía pulmonar demostrable. La TBC, concomitante con osteoartritis en la práctica clínica, confirmará de una tuberculosis osteoarticular. Del 7% de los pacientes que padecen TBC pulmonar van a tener una localización en forma secundaria a nivel osteoarticular. De ese 50% lo hace a nivel de la columna vertebral, frecuentemente a nivel dorsal y lumbar, y entre ellos un 5% a nivel cervical. La segunda forma de presentación en frecuencia a nivel de la cadera y le sigue la rodilla. Fue Sir Percival Pott, de 1779, el primero que relaciona las lesiones de columna dorsal producidas por el Mycobacterium tuberculoso, de ahí donde lleva el nombre de mal de Pott. Una forma de presentación, que es bastante rara de observar, se conoce con el nombre de espina ventosa. Afecta generalmente la diáfisis, el metacarpo
y metatarso, huesos largos. Por ejemplo, lo van a ver acá en la radiografía, una zona arqueopenia, periarticular, una afección de la parte de estos huesos largos. Y acá a la derecha van a ver cómo la lesión va a terminar por la misma necrosis que produce en el hueso la liberación hacia el interior por medio de una fístula del calcium propio de la liquefacción de ese tejido óseo. La clínica que caracteriza a la tuberculosis osteoarticular tenemos un componente del estado general. Generalmente habíamos dicho que tenía relación directa con el estado nutricional y con la parte socioeconómica del paciente, con la parte de la limpieza del hábitat donde habita. Bueno, aparte de eso, el paciente va a tener fiebre, generalmente una fiebre prolongada, vespertina, cursa con muy mal estado general, asociado a pérdida de peso, y el paciente se va a quejar como principal síntoma el dolor y la dificultad funcional de la zona afectada. Vamos a dividirla en 3 periodos, donde tenemos una tríada inicial caracterizada por el dolor. Al principio es espontáneo, no es permanente, el paciente refiere que ese dolor empieza a limitarlo funcionalmente, empieza a sentir una limitación para realizar sus actividades y hay un tipo característico que recibe el nombre de grito nocturno y se produce porque el paciente cuando se duerme, al relajar la parte muscular, se produce la compresión de las zonas dañadas de esa articulación y es lo que provoca el dolor que lo termina despertando. Otro síntoma es la impotencia funcional propia de la afección de la articulación, limitación para caminar, cojera y la contractura muscular como respuesta del paciente para evitar que esa articulación, la zona afectada, se mueva y de esa manera provoque el dolor. Síntomas intermedios que se dan porque continúa la progresión de la enfermedad, entonces vamos a encontrar ya posiciones viciosas, ya por el tiempo que el paciente permanece en una situación con la contractura muscular que mencionábamos recién, esa articulación se termina soldando con el tiempo y van a llevar a estas situaciones que llevan a una limitación tanto funcional de esa articulación como posiciones de hiperlordosis lumbar cuando tenemos una afección de la parte baja de la columna o como compensación a los dolores que provoca en la articulación de la cadera. Atrofia muscular por el desuso y la tumefacción de partes blandas cuando compromete sobre todo articulaciones como la rodilla. Y síntomas más tardíos, cuando ya ha progresado en el tiempo la enfermedad, entonces vamos a empezar a observar las lesiones. La presencia de abscesos fríos, la presencia de fístulas con la liberación de ese calcium hacia el exterior, deformaciones óseas, rigideces, acortamiento de los miembros cuando afecta la zona de cartera de crecimiento y parálisis cuando hace mención a la localización a nivel de la columna, que esa parálisis generalmente no es por una lesión de las estructuras nerviosas, sino porque los abscesos producen compresión de las raíces que emergen de la columna y dan esa sintomatología. O sea que son cuadros de parálisis transitoria. La radiología, hablando en general, generalmente aparece mucho más lento que el inicio de los síntomas clínicos. Al principio, cuando afecta la zona articular, vamos a encontrar una osteopenia generalizada, luego con el tiempo va a producir una afección de esa articulación, daño del cartílago, va a producir afección del hueso esponjoso con el correspondiente pinzamiento de esa articulación. Con el tiempo vamos a obtener lesiones que algunas aparecen como mordiscos de ratón, generalmente en las superficies articulares, y hay una forma de presentación que es característica de la articulación escapulohumeral que se llaman caries en sacabocados de Goldman. Bueno, cuando localizamos la patología a nivel de la columna, hay un signo que es característico de la tuberculosis, que va a comprometer tanto al disco intervertebral como a los cuerpos vertebrales que están asociados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a servir para el diagnóstico diferencial con otras patologías que
que no comprometen el disco intervertebral. Laboratorio. Es de importancia tener en cuenta acá que nos va a servir tanto para aislar el germen y determinar el diagnóstico de la patología, como para controlar la evolución y la respuesta al tratamiento. Teníamos la intradermorreacción de tuberculina, mantú o PPD, la cual ha quedado en desuso porque da falsos positivos en pacientes que han sido vacunados previamente. La eritrosedimentación, valor laboratorio que se da bastante elevado, de 40 a 100 miligramos hora, sirve para vigilar la evolución y la respuesta a los tratamientos. El cultivo y la inoculación del cobayo para confirmar y aislar el germen, pero son procesos que son muy lentos, entonces ya no requieren de tanta utilidad. Sí, lo que último se está usando es la tinción con auramina, que detecta los bacilos por inmunofluorescencia, y la determinación de la reacción de cadena de las polimerasas, resultado que se obtiene en un día, por lo tanto resulta de mucha utilidad. La biopsia quirúrgica, tanto a nivel de las lesiones, a nivel de los ganglios que estén inflamados, nos van a servir para realizar no solo la limpieza de la lesión, sino también para enviar material y poder realizar el cultivo y aislamiento del germen. Cuando tenemos en el laboratorio una leucocitosis con neutrofilia, hay que pensar que está asociado una sobreinfección piógena y no son síntomas característicos de la tuberculosis osteoarticular. Y la enfermedad generalmente va a pasar con un cuadro de mal estado general del paciente, como habíamos nombrado anteriormente, mala nutrición y asociado a un cuadro anémico. Tratamiento. Generalmente va a tener una relación directa con la etapa de presentación del paciente a la consulta. Tratamiento al inicio, con toda la sintomatología, con un gran compromiso de estado general, estado nutricional, mejorar la parte de los dolores, cuadro febril, estado caquético que presenta el paciente. Localizado a nivel articular, donde el paciente va a referir una gran limitación funcional, con mucho dolor, claudicación en la marcha, y para evitar la progresión de secuelas, donde vamos a tener retracciones de partes blandas, contracturas musculares, posiciones viciosas, utilizamos tratamiento ortopédico incruento para inmovilizar la zona afectada y evitar esas secuelas. La antibiótico-terapia, asociado a un equipo de infectólogos para controlar la evolución del paciente y el control de la enfermedad, y la cirugía, que va a actuar en dos etapas. Una etapa que vamos a usarse para las tomas de biopsias de ganglios afectados, de las lesiones, limpieza y cierre de fístulas, y una etapa tardía donde la cirugía viene a ser como reparadora de las secuelas. Por ejemplo, una articulación que esté muy afectada con muchos daños, la artrodesis es como un tratamiento definitivo de esa zona. Y a nivel de columna, cuando tenemos la afección de dos discos vertebrales con los cuerpos que se encuentran por contigüidad, con el tiempo esa lesión ósea va a llevar a un aplastamiento con la complicación que puede tener a nivel nervioso. Por eso, en esos casos, la artrodesis a nivel vertebral también es una indicación terapéutica. Mandelbrot. La enfermedad fue descrita por Sir Percival Pott hacia 1779. Es más frecuente que afecte entre los niños de 2 a 5 años de edad y la ubicación es a nivel de la columna dorsal. Patogenia. El bacilo llega por la arteria vertebral posterior, va a comprometer primero el disco intervertebral y luego va a afectar por contigüidad ambos cuerpos vertebrales. Es algo característico de este tipo de enfermedad. Y algo que también es patognomónico, que la estructura vertebral, siempre la parte posterior va a estar respetada. Ahí va a formar un absceso y ese absceso puede progresar hacia dos direcciones. Si lo hace hacia adelante, lo puede hacer a través deslizando por el ligamento longitudinal común anterior, afectando vértebra inferior y a lo largo de las costillas también de la columna dorsal. Los abscesos lumbares a lo largo de la vaina del psoas
Y también podemos encontrar el absceso retrofaríngeo cuando la localización es a nivel de columna cervical. Si la progresión del absceso lo hace hacia atrás del cuerpo vertebral, es donde puede llegar a producir una compresión medular y a su vez de una raíz nerviosa. Por lo tanto, los signos de esto es la parálisis, una paraplegia transitoria causada por el absceso. O sea que si tenemos la sintomatología de una radiculopatía, buscamos el diagnóstico, evacuamos el absceso y la restitución es completa. O sea, no daña la estructura nerviosa. La clínica, al comienzo, va a presentar signos generales de impregnación toxibacilar con su cuadro febril vespertino, con mal estado general, con mucho decaimiento del paciente. Produce una irritación, un trastorno psicológico, por el gran malestar que va a presentar, y síntomas importantes va a tener impotencia funcional, y hay un signo que el paciente tiende a apoyarse sobre las manos, que es una forma de descomprimir la presión sobre el cuerpo vertebral y una forma de aliviar un poco el dolor. Cuando afecta el psoas, también tiende a caminar con una flexión de las caderas, con mecanismo de disminuir la irritación y aliviar también un poco los síntomas. Cuando aparece la giba dorsal, es un signo típico de que ha progresado el cuadro, que ha producido una lesión en los cuerpos vertebrales y por ende ya tenemos la presencia de esos síntomas. Y si el absceso discurre hacia la parte posterior, vamos a tener algunos síntomas neurológicos que pueden ser tanto motores como sensitivos, con alteración del reflejo patelar, reflejo aquiliano, que son propios también de la irritación de las piramidales. En laboratorio, síntomas comunes y de hallazgo y seguimiento de la enfermedad para todas las formas de presentación. Y radiológico vamos a observar algo característico que era la afección del disco intervertebral con los dos cuerpos vertebrales que están contiguos, que con el tiempo y la progresión va a llevar a la destrucción y a que estos se fusionen, se colapsen, dando la sintomatología. Por lo tanto, con el tiempo vamos a observar si hay una progresión sin un tratamiento adecuado, que aparezca el aplastamiento vertebral, la presencia de la giba dorsal, y con el tiempo vamos a llegar a encontrar una anquilosis ósea. Acá tenemos una imagen de una resonancia magnética donde vamos a ver que hay un pinzamiento entre el espacio L4-L5 con afectación de ambos cuerpos vertebrales y casi se ha desaparecido, se ha borrado por completo el disco intervertebral. Signo típico, característico de esta presentación de la tuberculosis a nivel de columna. Tratamiento. Va a tener una relación directa de acuerdo a la etapa que encontremos al paciente, consulte o hagamos el diagnóstico de esta patología. Cuando el paciente está con mucha sintomatología, lo que se utiliza es tratar de limitar, bloquear el movimiento de la columna para evitar la irritación. Y eso lo logramos con un yeso o un corsé o un yeso termoconformado. Tratamiento local. Vamos a hacer, una vez que hicimos el diagnóstico, que ubicamos que el que está dando la sintomatología puede ser un absceso ubicado a nivel con los cuerpos vertebrales, entonces, haciendo la limpieza quirúrgica, la extirpación de ese absceso, de esa manera vamos a disminuir las complicaciones y la sintomatología. Y tratamiento quirúrgico hace referencia explícitamente cuando ya progresó en el tiempo de la enfermedad para evitar que termine el colapso de esas vértebras afectadas, tratar las secuelas, que consistiría en una artrodesis o fijación de esos cuerpos vertebrales que están afectados. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la enfermedad de Scheuermann, con la espondilodicitis piógena, con el granuloma eosinófilo o lesiones tumorales, que son las metástasis, que a diferencia de la TBC, las lesiones metastásicas afectan sobre todo el cuerpo vertebral, dejando indemne el espacio, el disco intervertebral. Cuando la localización la tenemos a nivel de la cadera, recibe el nombre de coxalgia. Se sigue en frecuencia al mal de Pott, grupo etario entre los 3 a los 12 años de edad, compromete, siempre acuérdense que lo va a hacer por vía hematógena, directamente la forma articular, la sinovial, va a comprometer el cartílago, va a afectar el hueso subcondral, la cabeza, el cuello y la otra parte de la articulación, el cotilo,
va a estar también afectado por esta enfermedad y su progresión. Hablando de la clínica, tenemos síntomas generales y luego síntomas de acuerdo a la localización. En este caso, como es una articulación de marcha, de carga, entonces los primeros síntomas que va a tener el paciente es una cojera, va a tener dificultad para moverse, va a empezar con un cuadro de claudicación de la marcha. Y si sigue progresando, el paciente no va a poder mover la pierna ya, esa articulación de tanto dolor. Entonces adopta esas posiciones de flexión que es para justamente evitar las molestias. Con el tiempo lleva las contracturas musculares, va a llevar a que siga progresando la destrucción de esa articulación y con el tiempo, si no se hace un tratamiento adecuado, no hay una buena respuesta al tratamiento, va a terminar en una anquilosis, que es cuando se suelda toda la articulación y pierde por completo la movilidad. A nivel radiológico, como lo explicamos anteriormente, la progresión es para todos los tipos de presentación. Aparentemente lo que se encuentra como un comienzo es una osteopenia que rodea toda la articulación hacia cotilo y hacia componente femoral. Luego viene el pinzamiento de la luz articular por el daño y va a terminar en la anquilosis que mencionábamos recién. ¿Qué hacemos? El diagnóstico diferencial con esta localización, con la enfermedad de Pertes, que afecta también la cadera a nivel cartílago de crecimiento, y las artritis inespecíficas y las artritis biógenas. Acá pueden observar en esta radiografía donde se ve la articulación de la cadera y vamos a ver algunas imágenes con una osteopenia marcada hacia el hueso ilíaco, una zona osteopénica en el cuello y la zona trocantérica de ese fémur y un borramiento completo de la superficie articular. La parte superior, porque es la zona de mayor carga, entonces la que más daño va a recibir, y se ve todo blanquecino porque hay una esclerosis importante, producto de la destrucción, y está en evolución hacia una anquilosis terminal. Tratamiento, relación directa con los síntomas generales en el periodo temprano de aparición de la enfermedad, de acuerdo a la sintomatología y a la intensidad del dolor que tenga en la articulación, podemos inmovilizarla con un yeso pelipedio, un yeso que va a tomar desde la parte abdominal, inmoviliza la cadera y toma la parte del muslo y parte de rodilla y pierna. De esa manera lo colocamos en una posición funcional para que no haya retracciones o rigideces que con el tiempo lleven a una posición viciosa en la cual el paciente no pueda volver a pararse. Y si sigue progresando, para que se produzca la anquilosis de esa articulación y que el paciente pueda quedar parado. Tratamiento quirúrgico va a depender de las secuelas. Si tenemos una articulación con mucha sintomatología, para abrirla, limpiarla, tomar muestras y confirmar el diagnóstico, o como tratamiento quirúrgico también para tratar las secuelas. Cuando la tuberculosis afecta la rodilla, recibe el nombre de tumor blanco. Habíamos dicho anteriormente que era la tercera causa en frecuencia de presentación de la TBC osteoarticular. La forma más frecuente de manifestarse y evolucionar es la forma granulomatosa. Habíamos dicho que es una forma que evoluciona mucho más lento, afecta más a los niños y sobre todo le da tiempo al paciente y al médico para hacer un diagnóstico rápido, hacer un buen tratamiento, controlar la evolución, por lo tanto las lesiones o secuelas que va a dejar son bastante escasas. El aumento de volumen de la rodilla por la gran sinovitis que provoca va a llevar a aumentar la tensión de las partes blandas que la componen. De ahí es que pierde el color normal de la piel, adoptando un color más bien blanquecino por la tensión, y de ahí es lo que recibe el nombre de tumor blanco. Cuando hablamos de la clínica, por la localización, el paciente va a referir dolor, va a referir claudicación en la marcha, va a tener dificultad para la flexión, no va a poder cargar el peso y con el tiempo va a tener deformidad y si nunca es controlado va a producir daños severos que puede llegar a la rigidez y a la anquilosis de esa articulación. Atrofia muscular, crujidos articulares y eventualmente unas fístulas son las diferentes etapas de la evolución de la misma, y como la forma más frecuente de la granulomatosa es una forma que raramente vamos a encontrar una anquilosis, una rigidez completa de esa articulación.
A nivel radiográfico, es frecuente para toda la forma de evolución de presentaciones. La osteopenia periarticular afecta la sinovial, va a destruir el cartílago, aparecen irregularidades en ese cartílago, lo cual va a llevar al pinzamiento de la luz articular, afectando el hueso subcondral, y si sigue con el tiempo va a llevar a la anquilosis. Hay lesiones del cartílago que son muy características, que llegan hasta el hueso subcondral, y se las nombra como lesiones del mordisco ratón, que son bastante frecuentes de ver en articulaciones a veces distales, como no solo en la rodilla, sino también en la articulación tibia-astragalina. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con osteoartritis de otro origen, generalmente las piógenas, que puede ser por contaminación también, o con la enfermedad de Charcot, o con la sinovitis vellonodular, con una lesión preneoplásticas, o con otras patologías tumorales que tengan asiento también a nivel de la rodilla. Bueno, acá tienen en esta radiografía la imagen de una rodilla que a simple vista van a ver una rodilla que está aumentada de tamaño, que tiene un proceso inflamatorio importante, algo de enrojecimiento, con mucho dolor, limitación funcional. Entonces vamos a sospechar de entrada que estamos hablando de una monoartritis generalmente de origen piógeno. Pero cuando lo revisamos al paciente y lo palpamos, nos llama la atención que no hay temperatura. Bueno, esto es una forma muy característica de la TBC osteoarticular. Y el nombre tumor blanco, acuérdense que la tensión es tanta a nivel de la articulación que lleva a empalidecer la piel que termina cubriéndola, por ahí el nombre de tumor blanco. Cuando hablamos de tratamiento, la parte general igual para todas las formas de presentación, a nivel de la rodilla para limitar su movilidad por el dolor y para evitar las posiciones viciosas y las rigideces, se utiliza la inmovilización con un yeso, generalmente un yeso muslopedio, desde la zona de la ingle hasta el tobillo para evitar su movilidad. Y tratamiento quirúrgico vamos también a tomarlo en dos etapas, una etapa temprana, donde vamos a tratar esa articulación, ya sea drenarla en caso que tenga mucha tensión, tratar una fístula, tratar un absceso, o para tratar directamente las secuelas en un estadio final, que es para realizar la artrodesis y fijación de esa articulación. Bueno, acá tenemos una paciente, 58 años, que consulta por un dolor de rodilla de 2 años de evolución, y cuando viene a la consulta presentaba esa herida ahí a nivel del tendón rotuliano y con una secreción cero hemática con detritus blanco. Cuando empezamos a hablar con la paciente refería que hacía 2 años había empezado con dolor de rodilla, que había consultado en el hospital, le había sacado una radiografía y no le habían encontrado nada y le habían dado analgésico. Cuando pasaron 6 meses, vuelve otra vez a consultar, porque el dolor continuaba, cada vez era más limitante, y cuando le hacen una nueva radiografía ya empezó a aparecer algún daño importante de progresión en la articulación, le hicieron la biopsia y ahí ven con esa cicatriz, con la limpieza quirúrgica, y ahí le descubrieron que tenía una tuberculosis de rodilla. Solamente en ese momento se le hizo la limpieza, la paciente anduvo relativamente bien y cuando me viene a ver a la consulta ya llevaba 2 años del progreso de la enfermedad. Se le actualizaron los estudios, la radiografía, y la paciente presentaba un daño completo de toda la articulación. Nunca había tenido tratamiento, una TBC primaria a nivel pulmonar, sino recién cuando se le hizo bien el diagnóstico empezó a tener un control. Bueno, entonces, ¿qué se decidió? Una articulación dañada no da posibilidad para hacer una prótesis de rodilla, ya por el riesgo de sobreinfección por la mala calidad ósea no es indicación. Entonces lo que le propusimos al paciente es que por el dolor que tenía, lo único que quedaba era hacer una fijación, o sea, hacer una artrodesis de esa articulación. Y es lo que se intentó para tener mejor calidad de vida, para aliviarle su dolor y porque no había otra cosa para hacer. Bueno, acá pueden observar, después que abrimos partes blandas, entramos a la articulación de la rodilla, donde vemos un gran daño, una gran destrucción de toda la superficie. No se detectan los cóndilos redondos del fémur ni la meseta tibial. Y lo que tenemos levantado acá es la rótula con tendón rotuliano que estaba suelto. Porque donde teníamos la fístula en partes blandas en la piel, ahí había un absceso que se había comido en la inserción.
Acá observan, una vez que pudimos limpiar un poquito de partes blandas, ese hueco que se ven, ese es el espacio de la articulación, totalmente destruido. Lo que se ve arriba se ve en la parte superior, una pequeña zona blanquecina, que es algo que quedaba de cartílago, y el resto es todo hueso subcondral con resto de cartílago desprendido y todo suelto. Bueno, lo que se hizo como tratamiento final fue la resección de los dos extremos, tanto distal del fémur como proximal de la tibia. Todo el hueso afectado se resecó, quedó hueso esponjoso, sangrante, obvio que con un acortamiento por lo menos 10 centímetros en la longitud del miembro para poder apretar y que queden en contacto las dos superficies, y eso se fijó con dos tutores. Un tutor que está en la cara anterior y un tutor tipo ortofix que actúa de compresor, y un tutor lateral que es un tipo AO tubular que ayuda para darle mayor estabilidad. Estuvo 5 meses con el tutor, luego se le sacó el tutor externo, el del lado de afuera de la pierna, el tubular, se aflojó el otro y luego de 60 días posteriores se retiró todo el instrumental y la paciente empezó a deambular con un zapato con realce, el acortamiento que tuvo, pero ya con la rodilla sin movimiento y sin dolor. Y fue dada de alta. Muchas gracias por su atención.